Sí. Vamos a grabarlo en la computadora. Pero bueno, hermanitos y hermanitas, bienvenidas, bienvenidos a esta clase del día de hoy. Hoy recordemos que vamos a iniciar nueva etapa, una nueva etapa de trabajo, ¿sí? Un trabajo que nos toca realizar. El día de hoy tuvimos, por ciertas cuestiones, ¿verdad? Ciertas cuestiones a aterrizar y, y bueno, por algún motivo tenía que ser así. Al mismo tiempo tuvimos, hermanitos, permíteme quitar uno, a este no, este sí. Tengo abiertos dos, presentaciones. Bien, les decía yo, el día de hoy tenemos una etapa de trabajo, una nueva modalidad. Hoy vamos a compartir. No dejamos de seguir trabajando con la veintena de Tlaxochimaco, pero estos relatos están más enfocados a esto que les presento el día de hoy. Este relato es el menos fuerte, como decía mi abuelito. No, los abuelitos dicen, este es como apenas para niños, dice, pero lo mero bueno nos hace falta, ¿no? Entonces, son 20 relatos que se refieren a las energías, relatos que no son ficticios, son Neltilistli de hechos reales. Quisiera iniciar la clase el día de hoy con esto. El trabajo de los abuelos los lleva, los traslada a ese entendimiento, a que justamente son experiencias, es Neltilistli, donde nosotros vamos a escucharlo como un relato, pero son experiencias vividas y son reales de un abuelo que los vivió. Pero ¿qué finalidad tiene? Y esto quiero que tenga muy en cuenta en estos próximos 20 relatos. La primera intención, son 5 intenciones que yo quiero trabajarlos con ustedes. Y si dijeran los niños, y no digan que no les dije. Uno, aprender, aprender de la forma en cómo defendernos. Dos, entender que en la vida cotidiana no toda persona que se acerca y te saluda y te dice que eres su hermano hasta que lo demuestre. Tres, la más importante, nunca olvides protegerte. Cuatro, jamás de los jamases te creas superior a otros. La quinta. La quinta, el quinto aprendizaje que debemos de ponerle atención en estos relatos. No, no subestimes el lugar, el espacio y el tiempo, ni tus herramientas. Las herramientas son importantísimas. Como protección, como defensa y también tus plegarias. ¿Sí? Eso quiero que quede muy claro para este trabajo que vamos a hacer. No con eso yo quisiera espantarlos o decirles, miren, no, yo quisiera hablarles con la realidad, tener en cuenta que este camino no es de color de rosa, ni es como
Y entonces se casaron y vivieron felices para siempre. No, hermanito, no, no es así. Necesitamos nosotros precisamente entenderlo, comprenderlo, para que al terminar estos 20 relatos ya sepamos quitar el humo de nuestro espejito de obsidiana, el valor del Tezcatlipoca. Se los aseguro, el valor de nuestro Atecocoli, el valor de nuestro Poposhcomil, el valor de nuestro machetito. Sí, un machete pequeño, un machete que nos pueda proteger, ni tan grande ni tan pequeño. Sí, eso es importantísimo. Vamos a curar, vamos a proteger, empoderar nuestras herramientas, siempre con sal de mar, tabaco, epazote, y si pueden conseguir un poco de azufre, es necesario bañarlos. ¿Qué días? Luna llena. Luna llena, el cuarto día de luna llena. Ujú. Y claro, ahorita se los digo de manera general porque para que vayamos teniendo la lectura de la luna. ¿Mm? Todo eso es importante, hermanitos. Y bueno, Huehuetlactoli no compalehtzin nahualpitzotl. ¿No? Relato de mi compadre, el cerdito náhuatl. ¿Qué les pareció? Yo quiero empezar con esto. ¿Qué les pareció? Porque a partir de lo que hayamos asimilado de esto, va, nos va a detonar, nos va a ayudar a comprender la demás información. ¿Alguien nos podría comentar qué es lo que aprendió? Teniendo en cuenta cuál es el mensaje, cuál es el aprendizaje que lleva. ¿Sí? Los escucho. Buenas noches, Sebastián y Buenas compañeros. noches, hermanita. En mi parecer, me enseña el respeto. Nunca podemos perder el respeto de unos a otros. Tampoco podemos permitir el abuso, Ujú. pero a la hora de en defensa a ese abuso, tampoco podemos nosotros abusar de la otra persona, sino hacerlo también desde el amor, desde un límite para que también marquemos esos límites y no los sobrepasamos y no permitamos que los sobrepasen. Creo que es lo más importante que pude rescatar es que el amor es una herramienta, la más importante de todas y manejada con respeto, podemos seguir hacia adelante. Gracias. Tazocamate Negnitzi, muchísimas gracias, hermanita. Sí, ya hay una energía ahí. ¿Saben cuál es? Lo que dijo la hermanita Carmen es Xiutecutli, en esta centralidad. Soy amable, pero no soy tonto. Soy amable, pero no te permito abusar de mí. Te pongo límites. Respeto, amor y honor sobre todo. Hermanita Norma, la escuchamos. La Socamati, Temestiani. Para mí una cosa muy importante que saqué de allí es que el tener un don es para ayudar, para apoyar a los demás, para hacer cosas positivas y no como lo utilizaba la marranita, ¿no? Que finalmente se dedicaba, es como ese guajolote del ego, en que yo mira que soy rete bueno y soy muy malo o lo que sea, y burlarse de la gente, o como decía
asustaba a las señoras del pueblo, etcétera, simplemente jugando con un don, con algo que es sagrado. Finalmente son sagrados y además lo ves ya en la cotidianidad, por ejemplo, se ven, había un compadrito en la danza que presumía y un día nos decía, no, es que yo, por ejemplo, si le escupan la sombra a alguien, pues lo voy a lastimar o lo voy a ofender. Pero lo hacía con mucho orgullo. No, pues sí lo hice y entonces a la segunda calle ya no podía caminar y todo el mundo, ¡ah, ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno!, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Porque yo no digo como decía la hermanita, todo es del amor. No podemos dejarnos, porque no, tampoco es eso. Somos seres sagrados, entonces no podemos permitirlo tampoco. Hay límites, pero tampoco es para hacerle daño a los demás, ¿no? Es algo que para mí es aprendizaje muy fuerte. Alguien nos decía una vez en una de las ahumadoras del jefe Andrés, que era tan fuerte, tan fuerte el trabajo, por ejemplo, con el Poposhkomil, que tú puedes matar a una persona. Es así de fácil, ¿no? Como puedes sanarle, ¿sí? Entonces tiene las dos partes y eso creo que a veces se juega actualmente. Se juega, usted algún día comentaba, por ejemplo, el temazcal, ¿no? Ya se utiliza así como casi la fiesta, ¿no? Pues vamos a un reventón, o pues vamos a un temazcal, ¿no? Y olvidando toda esta sacralidad de todas estas enseñanzas y de todos esos legados que tenemos el honor de recibirlos. Creo que eso para mí fue lo más fuerte de todo esto. Es mi netiliste más anything. Gracias. Muchísimas gracias, hermanita. Sí, sí. ¿Alguien más, hermanitos? No. Permiso por la palabra Temastiani. Adelante, hermanita. También de parte del primer compadre que pues no se dejaba intimidar o pues también al principio actuó con tolerancia, actuó también con respeto, pero como dicen las hermanitas, también hubo un límite en que ya le colmó de piedritas, ¿no? Entonces ahí es cuando ya toca responder y también medir el poder que uno tiene, porque los dos tenían ese poder, nada más que uno sí abusaba de ese poder y estaba bien consciente porque asustaba a las personas de su misma gente, ¿no? Y también pues fue en la medida del castigo también. Entonces también, como han dicho también, esto es de una gran responsabilidad y también de las herramientas que ustedes nos ha dado y que nos ha mencionado también la herramienta que utilizó el abuelo, el machete, el sombrero, también los mochos poncayos, utilizar tu tonal, tu nahual, tu mano derecha, tu mano izquierda, tu pie, los toques, la tierra, los elementos, ¿no? Que están, pues todo es un conjunto para hacer el trabajo y ya también se ha dicho, o nosotros somos responsables de cómo lo vamos a utilizar, Sebastián. Gracias. Sí, hermanita. Tlazocamati Miyek. Quise iniciar que ustedes participen porque lo más importante ahorita en estas clases, hermanitos, en estos 20 clases, es que es su opinión de ustedes. ¿Sí? Para mí es lo más importante. Hermanito Alberto. Wally, Wally Temasiani, gracias por Vale, permitirme vale, la palabra. Nanit. Pues para mí, Compali Pitson, no sé si lo pronuncié bien en náhuatl, ¿Sí? el cerdito compadre o compadre cerdito, Ujú. pues nos habla cómo tenemos que
utilizar nuestras herramientas en su momento y en el lugar adecuado, porque a lo mejor él pudo haberlo hecho, hacerlo quedar mal en delante de todos. Sin embargo, él buscó un espacio, el espacio correcto y adecuado, en donde los demás no vieran que él tenía ese poder, igual como su compadre, pero él lo usó de una forma razonable, inclusive para hacerlo entender, de decirle de una manera correcta y con firmeza de lo que estaba haciendo el mal. Y para ser nosotros unas personas rectas, pues primero tenemos que hacer como este compadre, tener todas nuestras herramientas para usarlas en el momento adecuado y en la situación adecuada. No hacerlo con el afán de que nos vean que nosotros somos superiores a los demás. El compromiso que adquirimos ahorita que estamos recibiendo este conocimiento es ser más humildes, sensibles, pero no quedarnos callados, sino actuar en el momento adecuado para no herir susceptibilidades y que este conocimiento pues sea corrompido y se utilice de otra manera inadecuada. A mí eso es lo que me deja este relato y pues ya en la vida, aplicándolo en la vida real, pues tengo un pequeño ejemplo. El día de anoche se nos olvidó, dejamos a nuestro perrito, el único que teníamos, lo dejamos afuera de casa. Se salió el perrito y no tuvimos la precaución. Y un vecino nos lo mató. En la mañana lo buscamos y lo encontramos ya fuera muerto con un golpe en la cabeza. Si yo no hubiera tenido el conocimiento que ahorita tengo, créame que hubiera reaccionado y lo hubiera encarado y no sé qué más hubiera pasado a esta persona, porque sé quién es esta persona que hizo esto. Sí, mis hijos se pusieron pues, tristes y una de mis hijas, la que más tenía más apego con este perrito, pues anda inconsolable. Y pues yo escuchando este relato a mediodía o a las 2 de la tarde, cuando usted lo hizo en vivo, pues yo ya venía en camino al trabajo y lo vine escuchando todo el día, me quedé pensando cómo tenía que actuar. Entonces, pues yo creo que voy a dejar a la ley para que esta persona reciba lo que él mismo anda buscando. Pero si me sigo buscando, me va a encontrar. Pero no quiero actuar ahorita como el cerdito, sino como el compadre, como este abuelito que lo hizo entender. No sé si esté bien, Temastiani, me gustaría escuchar también su palabra, porque ahorita andamos en una situación triste, con un dolor que a lo mejor es un apego también que tenemos que trabajar. Yo le comentaba a mi hija, pues si quieres tanto o amaste mucho a este perrito, pues hay que dejarlo que se vaya, hay que soltarlo y hay que seguir teniendo su recuerdo en nuestro corazón. Lo íbamos a tirar y créame que no lo tiramos. Lo sembré o lo enterré en el jardín, en la parte de atrás, donde a él le gustaba andar. Y para mí, yo le dije así a mi hija, es un guardián. Para nosotros ya se volvió un guardián.
Y él se sacrificó por algo que a lo mejor iba a llegar a la familia. Yo así lo veo, yo así lo entiendo y así se lo comuniqué a mi familia. Él pues tuvo que haber partido ya de este mundo porque tiene otra misión más importante todavía. Y yo creo que es esa, que cuando nosotros pues trascendamos de este mundo, Él es el que va a ser nuestro guardián y es el que nos va a ayudar a pasar para los 9 vados. Ese es mi Netflix de Temastián. Lo digo con el corazón en la mano y espero su palabra florida. Lazo Camati Temastián. Tlazocamati, hermanito, es de sabios actuar con prudencia, pero hay algo que nosotros sabemos que sucede y puede servir. Mire, cuando hay alguien que fallece como humano, si tienes alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad en el cuerpo, en la mente, en el espíritu, agarra una flor, pero con tu mano izquierda, límpiate. Le dices, nombras a la persona, llévate esta enfermedad que en mí no es posible guardarlo, llévatelo. Lo pones en tu mano derecha y se lo das con tu mano derecha. Ahora, has detectado que hay una persona que ya le diste 3 oportunidades, como le hizo el compadre. ¿Qué vas a hacer? Anota, anota en un papelito su nombre de esa persona y abres la flor, una flor, el que sea, el que tengas a la mano. Abres la flor y lo metes dentro. Y le dices, haz tu justicia, haz lo justo, no yo, tú, tú que lo sabes. Se lo entregas la flor. Cuando es un humano. Cuando es una mascota, lo mismo hacemos. En este papelito, en la flor, el papelito anotamos. Si yo estoy casi seguro quién fue, le pongo su nombre, cierro la flor, lo amarro con un hilito y lo entierro donde está el perrito. ¿Sí? El perrito o la mascota es quien va a llevarle, quien le va a mandar lo que cada uno le corresponde. ¿Funciona? Funciona. Pero es nuestra decisión. ¿Mm? Una forma de sanar nosotros en el pueblo, así es. ¿Ah? Quiero curarme, pues le entrego a ella o a él, el que ya falleció, que se lleve mi enfermedad. ¿Sí, hermanito? Bueno, Lazo Camati Temastián y Tanochi no lloro. qué mano Ignitzi, y que noche no yolo. Hermanita Jazmín, ¿la escuchamos? Muchas gracias, buenas noches, Temachtiani, Buenas noches, One. hermanita. Mi corazón está con la familia de usted, Alberto, y de su familia, y le elevaré mis rezos una plegaria por la transición de su perrito. Quería, bueno, compartir mi Nelly Sleep en relación al relato. Algo que aprendí es la base del amor, que los cimientos de estas prácticas están basados en el amor comunal. Aprendí en este video, en este relato, que o sea, los nahuales se crearon para proteger al pueblo, escuché, y que eso no se puede abusar para dañarnos entre sí. Entonces, realmente una lección sobre la hermandad y el amor comunal, también el amor también que tenía el,
oh my God, el personaje principal o la persona principal con la familia del señor que se convirtió en marranita, al final de la conversación con su esposa, decía, mírate, aquí tengo carne, tengo sustento, dénselo a mis hijos, dénselo a nuestros muchachos. Y ese uso de decir mis hijos, nuestros muchachos, me acordó mucho de esa idea de que el otro soy yo. Siempre estar consciente de que estamos entrelazados y, y actuar con esa manera. Y un fuerte enseñanza sobre cómo debemos de mantener firmeza y esa firmeza está basada en el amor. Y también me dio como un sentimiento tan fuerte que lo sentí hasta en el espinazo cuando usted eh, habló o nos contó la frase florida que hizo el Señor antes de plantar el machete. Nada más entendí Nahuatl Tecutli al último, pero ese coraje y esa firmeza que vino desde el Ijiyot, pues se sintió tan fuerte. Entonces me recordó de la fortaleza que necesitamos cultivar en el Ijiyot y en el corazón cuando hacemos ese trabajo. Muchas gracias. Sí, hermanito, hermanita. Dice, no mat canehuatl, ni nahualtlecutli, ni tlamakaski, tlacatecolotl, quien teopisqui, xolopixtli, y con yeski, y como moyekchiwa, y pampaniteotzi. Y vámonos. Vamos a hacerlo con la seguridad y con el poder, sin dudar, sin miedo, sin ambición de demostrar que yo soy más que tú. No, con la seguridad de darte una lección. Sí, porque no era el único que le hacía eso. Por eso dice el dicho, el valiente vive hasta que el cobarde quiere o lo permite. Sí, hermanita, entonces, muchas gracias por sus comentarios, por sus reflexiones, ¿sí? Y va a haber más de estos. Algunos son un poquitito más fuertes, algunos son un poquitito más complejos de asimilar, pero en medida de cómo vayamos escuchando estos relatos, ustedes entenderán mejor cómo trabajarlos. Después de entender cómo trabajar las herramientas, las energías, ahora toca a nosotros pedir este poder, estas cualidades con los abuelos que ya trascendieron. Ahora son los grandes abuelos, los que fallecieron ya grandes, son más sabios. Con los que estamos ahorita son la curiosidad, el de sorprenderme, que quiero aprender. ¿O acaso no se sienten así ustedes con estos relatos? Chin, ¿y qué puedo aprender? ¿Qué sigue, no? Y así son los niños. Le enseñas algo así, wow, sí, sí, está interesante, pero enséñame más. Por eso es la hermosura de esta veintena, Tlaxochimaco. ¿Sí? Lo que intentamos es que vivamos este Tlaxochimaco. Hermanito Alfonso, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. La enseñanza que me deja este relato es precisamente esa arrogancia con la que siempre estamos lidiando con la vida. Y es una arrogancia que la hemos aprendido a través del tiempo, no es algo que sea reciente. Todos en algún momento tenemos cierta arrogancia, ¿no? Y muchos, en mi caso, por ejemplo, a veces sabemos cómo lidiar con esa arrogancia, con esa fuerza desmedida que es más de ego que de sabiduría. Y pues cometemos ese tipo de actos con otras personas o los cometen con nosotros, ¿no? Y lo que me dejó reflexionando es precisamente que nosotros vivimos en ambos, tenemos esa doble cara, siempre.
quizá muchos más, quizá muchos menos, pero siempre estamos en esa situación. Entonces, cómo estas herramientas, cómo espiritualidad que nos están enseñando, que nos está enseñando usted, que nos enseñan los abuelos, pues la vamos a utilizar como una herramienta precisamente para estar en equilibrio, para tener esa habilidad que tiene el compadre para en situaciones complejas, pues estar en calma, sereno. Y solamente estar preparado para atacar y defenderse, pero cuando es necesario. No, el compadre no buscaba, no era su función principal el estar buscando la arrogancia o pleitos o cualquier otra cosa. Sin embargo, la otra persona sí lo estaba haciendo. Y la pregunta es, pues, no, ambos, yo en lo personal me reflejo en ambos. Debo de trabajar exactamente hacia dónde caminar, hacia hacia la persona, el compadre que tiene la sabiduría para poder estar en calma en situaciones complejas, o me pongo el otro rostro y asumo la arrogancia y entonces creo conflictos, ¿no? Y pues eso es lo que me dejó, ¿no? Entonces yo elegiría siempre, y estoy en un camino de aprendizaje, el camino del compadre que fue tolerante en su momento y nos enseña precisamente esa sabiduría de la inteligencia emocional y del corazón, ¿no? El corazón sabio que sabe responder en momentos críticos. Es lo que les puedo compartir. Azokama Tinoignitzi, en efecto, hermanito, tenemos las dos energías. Tenemos el poder de alimentar las dos energías. Las dos energías. Pero como bien lo dice, yo tengo la decisión de qué energía alimentar. Sí. Tampoco me voy a ir a los extremos. Muy malo. Decimos, muy bueno. No. Más bien es el Xiutecutl. Por eso, si ustedes ven al puerquito, tiene este humito como azul. Ujú. Lo que nos indica la falta de centralidad, ¿no? Les decía yo, en algún momento pudiéramos nosotros leer estas imágenes. Es importantísimo. Cuando ya tenemos el conocimiento, para adquirir la sabiduría podemos interpretarlo mejor sin olvidar la geometría sagrada, la numerología, la palabra florida y la ensoñación. Tazocámate no ignitzin. Hermanita Bianca, ¿la escuchamos? Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Buenas noches, Temastiani. hermanita. Pues solo una reflexión breve, eh, creo, pero me parece importante mencionarla. Creo que desde el principio de los relatos hemos ido escuchando y hemos ido identificándonos o analizando en qué momento de nuestra vida o de nuestra experiencia hemos pasado por situaciones similares y nos han dejado enseñanzas reflexivas. En algunos casos creo que nos han sacudido sobre el hecho de preguntarnos si nosotros hemos actuado de una u otra forma. Hace un par de relatos cuando usted compartía eh, el relato del abuelo que se iba por las noches a cazar y uno de sus nietos lo siguió y más adelante porque tenía curiosidad de por qué cazaba, ¿no? Yo mencionaba en el grupo una frase muy infantil que decía, ay, nanita la ranita, porque decía, bueno, es que a qué nos estamos acercando. Y con este relato, pues confirmo que en realidad eh, nos estamos acercando a un trabajo más serio, más responsable y, y lo que escuchamos hoy en el relato y lo que vivimos hoy en el grupo, pues es parte de eso, ¿no? De saber eh, de tener muy en cuenta que debemos ser muy cuidadosos con el conocimiento que estamos obteniendo, de tener mucho respeto, mucha
mucho cuidado, mucha precaución, mucha responsabilidad para, pues, para avanzar. Hay que hacerlo hasta cierto punto metódico, con las pautas que usted nos indica. Sí, es verdad que a veces nosotros imprimimos nuestro propio sello personal, pero debemos de tener en cuenta que a veces, pues, ciertos descuidos nos pueden, son responsabilidades que tomamos y que van a tener consecuencias, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado en cómo actuamos, sobre todo con este camino que hemos decidido tomar, ¿no? Los que estamos en este grupo. Y bueno, pues esa es mi opinión, mi Nextilistli. Tlazocamati. La socama de Negnitzin. En verdad es aquí donde vamos a entender esta imagen. No sé si hubiera alguien más y si no, seguimos con lo demás, ¿no? Igual a lo mejor en otro momento ustedes digan, es que yo quiero ahora sí participar con Quetzalcoatl, lagartija, Huehuescoyotl, el coyote anciano. Aquí tenemos, ese es el alimento justamente para llegar al nivel del compadre que dominaba esta energía de decir tranquilo, tranquilízalo, tranquilízate, trata de estar tranquilo, ¿no? Como diciendo tranquilo, ¿no? Aunque me esté colmando la paciencia, pero ya, ya de plano, o sea, él ya vio que era el último recurso, ya no había de otra, dice, pues ni modo, y escupe el sombrero y vámonos. Pero, por ejemplo, es lo que nos habla de esta imagen, espiritualidad y la materia. Debe de haber una armonía. Para que seamos sabios, como el abuelito Huevo Escoyot, vamos a distinguir estas dos cosas que vivimos en la dualidad, en la armonía. ¿Sí? Debemos de alcanzar con esa fuerza de voluntad estos cuatro jades: sabiduría, iluminación, entendimiento, transformación y fuerza de voluntad. Los cuatro jades debemos de tenerlos presentes al momento de enfrentarnos las situaciones cotidianas, ¿sí? Ser prudente con sabiduría, entender al otro yo, de decir tranquilo, transformar, cambiar su forma de pensar y mi forma de pensar. Y lo debo de hacer con esa fuerza de voluntad férrea y segura. Quiero cambiar. Y lo vas a cambiar. Sí. Justamente en esta imagen tenemos al personaje, el coyotito, muy fuerte sexualmente, porque justamente nos habla de eso, el empoderar nuestras energías, ¿sí? El de empoderar esa parte sexual, femenino y masculino, en el cual nosotros nos debe de llevar y encaminar hacia ese sendero de la impecabilidad. Entender y saber que lo espiritual complementa lo material, que lo material complementa la espiritualidad. Entender que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl viven dentro de nosotros. Pero he aquí la astucia del compadre que esperó, que él no dijo adelante de todos sus demás compañeros. Aquí ahorita les voy a demostrar a los demás que este cuate, mi compadrito, está mal, ¿no? No, esperó a darle la lección solamente a él, ¿no? Porque tenía la posibilidad de desvivirlo, tenía la posibilidad, pero dijo, no, le daré una lección, ¿verdad? Entonces, actuar con prudencia, con esa astucia,
con esa inteligencia que lo que nos enseña el abuelito Coyote, ¿sí? Que es el arte de la actuación, el arte de poder camuflajear tu energía. Y esa es la palabra de Nahuati, de Nahui. Trabajar con tus aires, con Yeyeca, que no nos gane la emoción de la ambición de demostrarle a todos. Sí. Y vamos ahora con esto. Miren, esta palabra, pareciera que esta palabra yo lo compartí en la mañana. Le compartí al hermanito Osomatli Nemo. Yo le decía, canon Wankenon, Tinemi. O sea, ¿dónde? Canon, ¿dónde? Kenon, ¿cómo? ¿Dónde y cómo estás? Es una metáfora, es como medir. Hoy, ahorita son las 9:43 del día 8 lagartija, del día 21, ¿no? Sí, creo que sí es 21, 22, perdón, 22 de agosto. ¿A dónde estás? ¿Estás aquí, arriba, o estás más abajo? ¿A qué me refiero? A la cuestión espiritual. Dice, canon huanqueno, Timoteo Yolchikawa, Monahualzi, Huamotonalzi, Ipan, Tonahual, Ohuitzin. ¿Dónde y cómo te empoderas tu espíritu? Poder de camuflajear y tu energía sagrada en tu sendero espiritual náhuatl, de tu espíritu náhuatl. ¿A dónde te alimentas? ¿A dónde? ¿Y cómo? ¿Cómo estás? ¿Débil? ¿Cansado? ¿Orgulloso? ¿Triste? Cuando les digo canon o aquenum es dónde y cómo, ¿por qué? Porque no eres el mismo. Es la metáfora de hoy. ¿Qué puedes agradecer? Dime, ¿qué puedes agradecer? Yo agradezco que el día de hoy pude moverme sin prisa. Voy por flores, voy por velas, aviso a los abuelitos, vamos a hacer un trabajo. Claro que sí, hijo. Y yo voy con la seguridad de que me van a decir que sí. ¿Por qué? Porque así como ellos me han pedido ayuda, hijo, llévanos en tu carrito, vamos acá cerca. ¿Vamos? Claro que sí, vamos, ¿no? Y no les digo, oiga, abuelito, pues no tiene gasolina el carro. No, 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 sí, vamos, vamos. ¿Cuánto te debemos? Después platicamos. No se preocupen, después platicamos. Por eso ahorita, cuando él les decía, miren, tengo una situación difícil. ¿A dónde? Dice Cano o Anqueno. Esa es como la clave. Cano, ¿dónde? Keno, ¿cómo? ¿Cómo te ayudo? ¿Dónde te ayudo? ¿En este plano terrenal? ¿Y cómo? ¿Cómo te voy a ayudar? ¿No? Este de canon o anqueno es una clave. Es una clave para decir, vamos, estoy contigo, tú nomás dime. Sí. Y, y si ustedes se dan cuenta, en la imagen hay algo que no está usualmente bien en la imagen. Hay algo que no corresponde a ese contexto y realidad. ¿Qué es? La lap. Sí, es el laptop que el abuelito está utilizando
Pero hay algo más. Hay algo más. Es un ejercicio. ¿Qué es lo inusual que está ahí? Hay alguien en algún lugar está atrapado. La imagen del perrito dentro. Ujú. ¿Sí es el perrito? Bueno, el coyotito, ¿no? Ajá. El coyotito está atrapado en una pantalla. Nosotros nos atrapamos aquí. ¿Por qué? Porque lo primero, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando buscan aquí? A quién buscan? Cuando se ven en el espejo. Nuestro rostro. A nuestro rostro. ¿Y por qué no buscamos el rostro de nuestro Nahual? ¿Y por qué no buscamos el rostro de alguien de nuestra vida pasada? Les comparto como yo lo viví con el abuelito, era un poquito más difícil, porque solamente me dijo, fíjate quién está aquí. Ah, pues yo. Sí, ¿por qué supiste que eras tú? Ah, pues se ve la imagen que soy yo. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sí, ¿no? No, te estoy preguntando a ti como que sí, no. ¿Eres tú? Este, ¿Por qué? No, 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 yo soy el que está haciendo la pregunta y respóndeme. ¿Eres tú? Les pregunto ahora a ustedes. ¿Son ustedes los que se reflejan en este espejo? A veces no. A veces no. Sí, fíjense. Fíjense, es eso. Lo que vemos en el espejo es lo que nos ha dicho, es lo que nos ha dicho la religión, lo que nos ha dicho la escuela, lo que nos ha dicho la sociedad, nuestros papás, todo el sistema. ¿Qué dice? Tú eres Pragedis Martínez de la Cruz. Tú tienes 47 años. Eres del estado de Guerrero, específicamente de la región de la montaña alta de Guerrero. Estudiaste la licenciatura en educación primaria. Tienes 5 hijos, 4 que están en este plano y uno que está en Mictlampa. Tú, dentro de 5, 7 años, ya te puedes jubilar. Tú tienes una casita. Tú tienes un carro. Tú tienes unas playeras que están, para ti que están bien bonitas. Tú tienes una computadora. Tú tienes unos lentes. Tú tienes un celular. Ese es lo que nos dijeron que somos. Por eso les preguntaba, ¿realmente son ustedes? ¿No? Dice la hermanita, a veces. Vamos a hacer un retroceso. Hagan de cuenta que nacemos, pero no existe este sistema de registro que el apellido de mi papá, de mi mamá y todo eso. Y me dicen, tú naciste en un día uno ocelote. Tu nombre es uno ocelote. Órale, soy un ocelote. Sí, soy un ocelote. Eres un ocelote.
Un ocelote es cauteloso, un ocelote es nocturno, un ocelote es un animalito muy vanidoso que se cree que es impecable, su cuerpo, camina con cautela, eso es lo que eres. Y no lo que atrapan como, quise poner el ejemplo que está atrapado en la pantalla, así como está el coyotito atrapado en la pantalla de la laptop, así nosotros estamos. Bueno, no tengo aquí mi carterita donde tengo mi identificación. Vas. ¿Quién eres? Soy Prajedis Martínez. ¿Cómo me lo compruebas? Aquí está mi identificación. Ah, sí eres. Así nos programan. ¿Por qué les comento esto? Porque es el engaño que nos están vendiendo. Debemos de entender, ahora que ya sabemos nuestro tonal, aceptar. Yo soy un ocelotito, pero no iré por el mundo. Vean al ocelote. Yo soy el ocelote. Tranquilo. ¿Por qué? ¿No? De eso trata esta reflexión de esta frase. A la simple vista, lo compartí en Facebook, en YouTube, le ponen like, lo ven, pero no, realmente no le encuentran sentido porque están atrapados como el coyotito. Y vean, el coyotito está feliz atrapado. Vean sus ojitos sorprendidos, ¿no? O sea, hasta se cree que se ve guapo, se ve galán acá, ¿no? Y esa foto lo sube en el Facebook, lo pone en su estado de WhatsApp para que vean que es el mero mero. Esa es la verdadera esclavitud que todavía tenemos. Y es tan cauteloso este sistema que nos lleva a ese. Ese es lo que eres. ¿Sí? Tan así que el día de hoy justamente nos puso a prueba, como bien lo decía la hermanita. Aquí está, miren. Hoy nos pusieron a prueba de cómo actuar. Actuaríamos todos espantados, híjole, preocupados, desesperados, súper desesperados. O armaríamos un plan. A ver, vamos a reunirnos, vamos a llamarle al hermanito, vamos a plantear lo que pasa con él. Vamos a unir nuestra energía para para no alterar esta frecuencia y actuar de manera errónea, ¿no? Todos nos empezamos a comunicar qué pasó, qué hay que hacer, qué vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Sí, 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 vamos a trabajarle. Unámonos desde cada uno de sus espacios. ¿Y qué estábamos haciendo, hermanitos? Estábamos creando esta energía. En la imagen de abajo, vean una ollita que representa nuestro cuerpo. Estábamos creando la energía florida. Todos, cada uno prendieron sus velitas, empezamos a intencionar con nuestra palabra florida. Estábamos creando esa energía, esa frecuencia armonizadora. Esa frecuencia armonizadora nos lleva a entender que estamos creando algo impecable desde nuestra conciencia, desde nuestra sabiduría, como Malinali, como medicina. Aquí está. Y toda esa conciencia, esa frecuencia, esa medicina, lo hicimos para ayudar a qué, ¿a quién? Al hermanito. Aquí está, miren, el bracito con garra. ¿Para qué? Para que el sustento que le mandemos nosotros en la distancia pueda florecer en su nahual y en su tonal, en su luz y en su oscuridad, para que se armonice, porque estaba metido más en su oscuridad que en su luz. Aún aunque tenía la luz, pero no quería aceptarlo en esa oscuridad que tiene luz. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la vibración del día nos hizo vivir
estas dos imágenes poderosas mánticas? Sí, porque si nos regresamos a esta imagen, pues eso es lo que nos está diciendo, dices, tranquilo, mantente en esa centralidad, para no lastimarte ni lastimar a los demás. Y la palabra nos dice, del tonali chicuey pues palin, teotlapalehuiquet huehuescoyot, la energía de 8 lagartijas, regente protector, el coyote anciano y sabio. En un día tonali Cuetzpalin debemos de actuar con prudencia, con paz, pero sobre todo centrados primero en el autocontrol de nosotros, ¿sí? ¿Cómo actúa un abuelito anciano? Va paso a pasito, habla despacio, ya no se apura a querer avanzar. ¿Por qué? Porque sabe que esta paz al hablar con profundidad puede ayudarle que la otra persona comprenda mejor este mensaje que él le está dando. ¿Sí? Dice, y pantoteonemiliscayo, no chipatimo, xipetlacayo patlas toque, cuacón, monequica, okpa, tlenemiliscayot, ticmatisque, canon guanquenon, tinen toque, y panixoch poncatillot, nel tilis nemilis. En nuestro vivir siempre debemos sanarnos con el constante cambio y transformación de nuestros templos sagrados, donde, por ende, debemos saber que vibramos en dualidad, serpiente hermosa y quetzal. Y como estamos viviendo en esta sanación florido, que es nuestra verdadera iluminación o verdadero iluminación y entendimiento. Yo ya en el día de ayer, yo ya después de hacer una sanación en la ensoñación, fui a tratar de armonizar su energía del hermanito, pero no se nos permitió. No. Eh, Él estaba encerrado en su burbuja de querer sanarse él mismo. Es su decisión. No quiero meterme más allá de lo que a mí me corresponde, ¿no? Entonces, esta palabra de empoderamiento donde nos dice que debemos de entender que estamos en ese constante cambio, ¿sí? Y esto lo que ahora le llama a la sociedad actual ser bipolar, ¿no? Dice que un ratito está contento, está triste, pero un ratito está feliz, ¿no? Igual ¿cómo se le llama? Mm, Un tipo no sé si es enfermedad o algo así, de los niños que son muy hiperactivos y todo eso, ¿no? Antes, con los abuelitos no existía eso, sí. Esta hiperactividad era aprovechado para que aprenda más. Al estar aquí inquieto, pues déjalo que haga y haga esto y haga lo otro, que se ocupe, que aproveche toda esa energía. Pero ahora dicen que es un mal, ¿no? Entonces, es donde debemos de entender de nuestra dualidad. Tal vez también ustedes ya lo hayan vivido, que hay momentos que quieres hacer esto, hacer el otro. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque tienes la energía, lo puedes aprovechar. Pero también hay momentos que dices, no, pues prefiero descansar. Y es válido, ¿no? Entonces, con esta palabra florida, si se dan cuenta cómo va conectando con nuestra vida en la vida real. Y esta plegaria que ven ustedes aquí, sí es de empoderamiento, sí es de trabajo interno, en donde nosotros debemos trabajarlo. Dice, Nanka,
es una especie de entrega, es una especie de entrega no a alguien más, a nosotros mismos, al huevo escoyot que vive dentro de nosotros, no fuera, dentro de nosotros. Dice, Nanka no tlacayo, aquí está mi cuerpo. Nanka no teyolisli no colzi, aquí está mi semilla selecta, abuelito. Huevo escoyot, el coyote anciano, sabio. Huevo esteo, el abuelo sabio, ¿no? Serpiehue, el huevo es Quetzalcóatl, pues es el serpiente sabio, el abuelo espejo sabio, el huevo es Tezcatl, sí. ¿Por qué se le agrega como huevo? Como sabio, como anciano, que lo sabe todo, que nos conoce. O sea, que nos conoce a nosotros. Esa ancianidad que vive dentro de nosotros. Nos conoce. Que nos querramos engañar, que no sabemos quiénes somos, es otra cosa. ¿Sí? Y si se acuerdan que yo les dejé un ejercicio, las manos hacia atrás y sacar la lengua. Al momento de sacar esa lengua es como la serpiente puede percibir, vibrar lo que puede pasar en el día. Leer el espacio y el tiempo del día. Espero que lo hayan hecho y si no lo hicieron, háganlo hoy en la tarde, tarde noche, antes de hacer la, la ensoñación. Dice Xicatliti, dale de beber. Xictlacualti, dale el sustento. Noyoltona, a mi espíritu. Huanotonaltzin, y mi espíritu energético, Xipetotexin, ¿no? Dale de beber, dale el sustento a mi espíritu, mi energía sagrada, transformación. O sea, que me ayude a transformar. Shinechteochiwa, empodérame mis 4 jades floridos. Xicteochiwa, nonawi, chalchihuitlicuetzin. Xochponcayotzin, floridos. Tehuatzin, tlayanca tilistli, Techhuica y Panyowali. Usted es el misterio que me lleva en la noche. ¿Y dónde está el misterio? El misterio es el conocerme a mí mismo. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Para defender en verdad a los que están a mi alrededor o para hacerles daño como en el del relatito. ¿Sí? Y para este trabajo vamos a pedirle a nuestros abuelitos que estos pequeñines que están vibrando con nosotros, este es el 4.º día, pues que nos enseñen, que nos empoderen con su curiosidad. En la noche, en la ensoñación, vamos a pedirles que nos guíen. Ellos son tremendos, ellos conocen ya los lugares. ¿Sí? Dice, pedirles que nos guíen para encontrar la medicina. Sí, y recordemos que la medicina, no, sí, que me den una garrafita como esta para que yo ocupe esta medicina, ¿no? No, la medicina también es la medicina para nuestra ignorancia en la intelectualidad, la medicina para las emociones que nosotros queremos sanar, ¿sí? Guía y protección para transmutar la piel que no necesitamos. Es una muy buena petición. ¿Y cuál es esa piel que no necesitamos? Los hábitos que queremos eliminar, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe qué hábitos quisiera eliminar, que nos resistimos o que nos autoengañamos, pues sí. Pedirles que nos abran los caminos. Este es importantísimo.
Estas tres peticiones, si ustedes en su plegaria lo quieren implementar, sería genial, porque son tres peticiones muy fuertes y, y podemos pedirles a ellos, pedirles que nos abran los caminos para la abundancia en el sustento en todos los ámbitos de la vida. El sustento emocional, el sustento intelectual, el sustento laboral, profesional, pero también en el sustento de la energía del dinero. El dinero es una energía, ¿sí? Es una energía necesaria para fluir, para poder tener lo necesario. Si nosotros no tuviéramos esa energía del dinero, no tuviéramos esta pantalla que tenemos aquí, o el celular o la laptop donde están ustedes. Saber lo que decíamos en alguna clase, saber entrar a este sistema, o también algunos le llaman ese matrix, y obtener lo que necesito para poder liberarme y ayudarle, no a liberarlos, ayudarle a liberar a los demás. ¿En qué sentido? Voy a ponerles un ejemplo muy claro y preciso y en este momento. Esta computadora me está ayudando como una herramienta que fue creado por el sistema para utilizar esta herramienta, esta arma de ellos y compartirle esta información a ustedes. Y ustedes, gracias a esa herramienta que tienen ahorita enfrente de ustedes o al lado de ustedes, está llegando esta información, ¿no? Imagínense si no hubiera esto, pues no todos estamos aquí cerca, en México, en la frontera, en Estados Unidos, en Canadá, y va a llegar a todas partes del mundo si lo quisieran ver. Entonces, justo lo que decía el hermanito Alfonso de que el espejo tiene dos caras. ¿Cuál quieres usar? ¿Cuál quieres empoderar? Todas las herramientas, todas las acciones, las palabras, las intenciones tienen esa dualidad. Nosotros somos quienes deciden cómo aplicar esa dualidad. Por eso el colotli hoy, o el colotli que nos pone pruebas, ¿no? El alacrancito. Las formas y figuras que presentan el humito ayudan a entender la información que queremos saber. ¿Qué es ese humito? El humo del tabaco, el humo del copal, el humo del pericón, sí, que en el curso de 5 días más los que siguen, de la veintena de Xocotl Huetzi, vamos a ir leyendo estos humitos. Vamos a tener una clase de la interpretación de los sueños y cómo generar estos sueños para hacer ese presagio de nuestro futuro y de nuestro pasado. ¿Por qué sucedió esto? Utilizando esto, utilizando el agua, utilizando el aire, el fuego en las velitas. ¿Entienden? Hoy vamos a aprender nuestro incienso, ¿sí? De copal, de pericón, de tabaco, para ofrendarlo. Y en el momento que ofrendamos este incienso, nosotros vamos a estar entregando nuestra palabra florida, nuestras peticiones, como ahorita vimos las tres peticiones, y nuestro, plegaria, nuestra plegaria llave, ¿no? Nomática. Y también es nuestra plegaria candado, con eso cerramos nuestras plegarias, ¿sí? Y cuando nosotros estamos dando esa palabra, el humito vamos a ver cómo
hace formas. También nos va dando la respuesta como si estuviéramos conversando ahorita nosotros en vivo, aquí presentes, ¿no? Dice, de manera muy general, las formas circulares representan la ciclicidad de los proyectos sobre lo que solicitamos y necesitamos cerrar tratos, ¿no? Formas en espiral, habrá o hay abundancia en crecimiento. Formas de hilos dispersos, no se tienen claros los objetivos que se desean alcanzar. Y no sucede, ¿no? Híjole, pues sí quiero, pero pues no me comprometo, ¿no? Sí quiero aprender más, pero no quiero hacer las prácticas. No va a haber resultados así, ¿no? Lo más importante es que nosotros sepamos lo que agradecemos y pedimos y comprometemos, o sea, nos comprometemos. El humito nos va a ir dando la respuesta dependiendo de lo que nosotros estamos pidiendo y comprometiéndonos, ¿no? Eso es importante. Aquí a lo mejor no hay como un estándar que diga algo cuadrado. Si sale en círculo es esto, esto y esto y esto y esto. ¿Y pero por qué? Porque yo lo digo. Así nada más. Porque tú eres el aprendiz y yo soy el maestro y así es. Eso no funciona así. Funciona en consecuencia, en concordancia, en a lo que yo estoy intencionando. ¿Sí? Es importante hacer este trabajo de interpretación del humo o lectura de humo, lectura de vela, lectura de lectura de vela, lectura de humo, lectura de sueños, ¿no? E incluso agarras tus maicitos, y eso lo tengo pendiente, no crean que se me ha olvidado el cursito de lectura de maíz, de semilla de calabaza, la semilla de frijol, ¿se acuerdan? Entonces, todo eso es importantísimo ponerle atención, pero para ello, ¿qué? Dice, observa, shikishkechi, acecha, ¿no? Tienes que aprender a observar y a acechar. Empoderar el humo sagrado con el aliento y las intenciones. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Debemos crear un vínculo sagrado con nuestro Tezcatlipoca, sin duda. Y en eso estamos, ¿verdad? Para esta noche. Este es el trabajo. Para esta noche. Antes de la ensoñación vamos a hacer esto. ¿De acuerdo? El hermanito Chris ahorita ya tiene su máscara, ¿no? Entró a la clase, dice que tenía otro compromiso, pero dice, ahora sí, a él ya le llegó su máscara, me parece que él está en Tijuana y ya le llegó su máscara. Dice, el trabajo con el espejo de obsidiana para acechar y encontrar nuestro verdadero rostro. ¿Cómo? Ah, bueno. Usar la máscara. Me pongo mi máscara. Realizar la introspección sin velas, solo con la luz de la noche. Aquí no vamos a utilizar esas velas. Es diferente con velas que sin velas. Crear la máscara sagrada y utilizarlo por 7 días o una trecena. En este caso, la trecena de Itzcuintli. Ahorita estamos en el día número 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltan 5 días para terminar esta trecena de Seoli. En la trecena de Itzcuintli vamos a usarlo. ¿Sí? Quizá ya no vamos a ver como ahorita, miren, hay que hacer esto en la trecena, ¿no? Yo les diría cuando sea la clase número 8, preparen su máscara y su espejo de obsidiana. Vamos a hacer el ejercicio, pongo mi espejito y me pongo mi máscara y por 13 minutos
Mantengo abiertos los ojos viéndome en el espejo sin nada de luz. Otros 13 minutos con los ojos cerrados. Es un ejercicio, son de 26 minutos, que la intención es disciplinar a tu ego, a tu Tezcatlipoca, porque estás con los ojos cerrados. ¿Qué habrá en el espejo que no lo estoy viendo con mis ojos? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Será que alguien se está asomando por el espejo? ¿No? Ese es el trabajo para el día de hoy, hermanitos, ¿no? Con nuestra máscara sagrada. Ahora, puede que haya un hermanito diga, oiga, pero yo no tengo mi máscara, ¿no? Sí, no tengo mi máscara. Y entonces, pues sin esa máscara, utiliza la máscara natural que trae, ¿no? Sí, pero es que lo que tengo no es la máscara como usted lo está mostrando. Yo lo hice con tela, con cartón. Con ese, utilízalo. Con ese. Pero si tienes la oportunidad de adquirir una de estas máscaras también, y si no, con la que tengas. Aquí la gran importancia es programar. Si todos lo programan, ¿por qué no lo programas tú? Programar tu mente que puedes cambiar de rostro. Tienes el poder. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que algún día ustedes compartan también este relato y que tenga esos fines de reflexión, de entendimiento y de llevarlo a la vida cotidiana. Cuidado, no sean como el Compalezín o como el Nahualpitzotl. Pero ustedes lo deciden. De mi parte sería todo, hermanitos. Nos vemos el día de mañana con un nuevo relato, que va a ser uno de los relatos muy, muy hermosos también. Claro, cada uno tiene su néctar, ¿no? Pero nos vemos mañana, hermanitos. Y gracias por acompañarme, gracias por su tiempo sagrado, su espacio y pues aquí vamos. Sí, hermanita Bianca, la escuchamos. Temaistiani, ¿esta presentación digital podría compartirnos por el grupo? Si el gran misterio me lo permite, sí, no es cierto. Ahorita se los comparto. Sí, Gracias, Temaistiani. Buenas noches. recuerden que dijimos que las presentaciones les compartimos después porque luego tiene algunos pequeños errorcillos, los corregimos y ya se los mandamos para no mandarle doble información. Y también el link de esta clase desde Zoom, si lo quieren volver a ver, lo ven en lo que yo lo descargo y ya lo subo a YouTube. ¿De acuerdo? Hermanitos, Matimosewikan, Timoitas que mosla. Muchas gracias. Timoitas que mosla, Nagniwa. Timoitasque. Matimosewikan. Buenas noches, hermanito. Plazo Kamati, Acercamate, Timoitasque. Nagnitsi. ¿Qué más?